El final de agosto está cerca, y la cuestión de Idlib aún no está resuelta. Se esperaba que Rusia y Turquía, que son responsables de crear una zona de desescalada en esta provincia siria, puedan llegar a un acuerdo hasta el 7 de septiembre. En este día, la cumbre anunciada por Erdogan está programada para Alemania, Francia, Rusia y Turquía. Se asumió que, en la víspera de este evento, se alcanzarán los acuerdos sobre Idlib. Pero todas las noticias que ahora provienen de esta gobernación siria sugieren lo contrario. Primero, Damasco no está inclinado a alargar el problema. Assad y sus funcionarios en las últimas semanas han hecho muchas declaraciones, y solo en algunos de ellos fue la posibilidad de contactos diplomáticos entre la oposición y las autoridades oficiales. Todos los demás discursos estaban llenos de advertencias o amenazas. La oposición misma al principio guardó silencio. Los militantes prefirieron observar silenciosamente cómo Damasco atrae grandes fuerzas a las fronteras de las regiones controladas por ellos. Uno de los primeros en llegar fue la formación élite de Tiger Forces, inmediatamente se involucró en las batallas en la frontera de Latakia con Idlib. Los grupos terroristas turcomanos y sus aliados, que intentaron resistirlos, fueron rápidamente derrotados, y como resultado, varios sectores estratégicos fueron transferidos al control del gobierno. Pero incluso aquí la oposición no hizo nada, aunque en las batallas con las formaciones del ejército árabe sirio, ni siquiera hubo declaraciones. Cayeron solo después de que los proyectos militares de Ankara se activaron en Idlib. Turquía comenzó a fortalecer seriamente sus puntos en el sur y al oeste de Idlib, y finalmente parte de ellos se convirtió en bases de pleno derecho. Según diversas estimaciones, ahora en la gobernación puede haber entre 1000 y 2000 soldados turcos. Los militantes se volvieron cada vez más audaces con cada paso dado por Ankara. Y recientemente sus líderes incluso declararon que un acuerdo de paz, del cual cada uno de ellos había hablado anteriormente como la única solución posible, ya no es admisible. ¿Cuál es la razón de todo esto? Turquía da garantías a los militantes. Al principio, se les informó que no tenían miedo de la aparición del ejército árabe sirio. Otras fuentes en el entorno de la oposición difundieron información de que Ankara también podría detener a Rusia. Y si sus aviones siguen bombardeando instalaciones en la provincia, los sistemas de defensa aérea turcos los derribarán. Esta noticia no es tan sorprendente, más bien, fue solo para un determinado consumidor, para la oposición. Por supuesto, con Rusia u otra persona, los turcos no pueden hablar de esta manera. Sin embargo, incluso en este caso, Ankara puede potencialmente complicar enormemente la operación de Damasco y Rusia en Idlib. El experto turco Kerem Yildirim cree que puede haber un malentendido entre Moscú y Ankara, pero aún no existe una amenaza real de enfrentamientos entre los países. Idlib ha sido durante mucho tiempo el principal desacuerdo entre Rusia y Turquía en Siria. Hoy este problema se agrava. Debido al bombardeo de pueblos y ciudades bajo el control del ejército sirio y otros grupos insurgentes, miembros del Frente de Liberación Nacional, grupo de oposición, creado por Turquía con el fin de unir a todos los militantes en Idlib que no pertenecen a los grupos terroristas. Erdogan, hace mucho tiempo, antes de que terminaran los combates en Daria y Quneitra, sugirió iniciar conversaciones sobre Idlib y Alepo. Estas áreas están controladas por la oposición, y allí está Turquía. No fue solo una intervención, no, es una necesidad, porque había una amenaza para la seguridad nacional. Los destacamentos de la autodefensa popular consideran a Turquía como el principal enemigo, y muchos grupos están conectados con ellos dentro de Turquía, incluido el Partido de los Trabajadores de Kurdistán. Por lo tanto, la expulsión de este grupo de las áreas fronterizas fue una de las principales tareas del ejército turco. Ahora, cuando entre las unidades de protección popular y Assad comenzaron las conversaciones que corren el riesgo de fortalecer la posición de la banda terrorista kurda PKK, unidades y la protección, se muestra de nuevo. Debido a esto, el problema de Idlib se vuelve aún más serio, especialmente después de los rumores sobre la participación de los kurdos en operaciones militares contra la oposición local. La probabilidad de que en el futuro Siria en el caso de la derrota de la oposición del norte se dará a los grupos terroristas peligrosos para Turquía es muy alta. Por lo tanto, la derrota de la oposición es inaceptable. Esta es una de las razones principales por las cuales Turquía está lista para esforzarse mucho para proteger a Idlib. Si Assad se niega a destruir a la oposición y acuerda introducir a sus representantes en las estructuras de gobierno del Estado, esto garantizará virtualmente la estabilización en las partes noroeste y oeste de Siria. Y sobre la lucha entre los militares rusos y turcos, puedes estar seguro de que no sucederán. Todo es posible, por supuesto, pero incluso en el peor de los casos, la probabilidad de esto no es mucho mayor que cero. Los incidentes únicos también son poco probables, pero pueden suceder si las tropas del régimen lanzan una ofensiva contra la oposición. Esto, por supuesto, afectará las relaciones turco-rusas, pero creo que no llegará a la crisis.